Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Yo recuerdo, hablando de las ferias de libros, e insisto que fue homenajeado este año, un justo y esperado homenaje al profesor Vladimir Acosta, se le dedicó la Feria del Libro de Venezuela este año. Yo recuerdo que hace algunos años, una de estas ferias del libro, antes de la pandemia, tenía como título algo así como se dará la revolución en los Estados Unidos. Y a mí me pareció algo alocado. A mí me pareció algo alocado en aquel momento, pero llegada la pandemia y la debacle que ha desatado en los Estados Unidos, que ha sido el mal ejemplo a nivel planetario con los índices de infectados y de fallecidos. Pero sobre todo un hecho que se dio hace pocos días, y es que China supera a los Estados Unidos y ahora se convierte en la primera superpotencia económica del planeta. Entonces, hay varios elementos que nos hacen pensar entonces que al parecer, y usted comenzó por ahí, se está dando una especie de decadencia, de debacle imperial en los Estados Unidos. ¿Es esto así o es simplemente una ilusión o una proyección de quienes queremos terminar precisamente con este yugo colonial de los Estados Unidos? Bueno, evidentemente tiene una base bastante real, mucho más real que aquellas hipótesis que se hacían los soviéticos de que el capitalismo iba entrando por la 14ª etapa de su etapa final y no sé qué cosa, y finalmente quien terminó aplastado y disuelta fue la propia Unión Soviética. No, esta vez sí es cierto, esta vez es verdad. En Estados Unidos, que es un país que se formó robando territorios distintos, uniendo culturas a la fuerza por todos lados, ese país empieza como a colapsar. Su crisis es una crisis ya, crisis económica, política, religiosa, racista, ideológica, de todo tipo, y se han combinado todas esas cosas. El desempleo, la droga, el alcohol, la miseria, las rivalidades entre distintos grupos, el conflicto de partidos, etcétera, etcétera. La violencia social en las escuelas, horrible, todo eso, la monstruosidad que es esa violencia social, todos esos asesinatos, todo ese odio acumulado, la existencia de espacios que verdaderamente le erizan los pelos a cualquiera, encontrar ciudades como San Francisco, California misma, convertida en un antro lleno de carpas donde sobreviven montones de familias estadounidenses, visitar el centro de los Estados Unidos y encontrarse que allí domina una población blanca, pobre, bien reaccionaria, pero que odia justamente la unidad, estados que quieren separarse, unos por el lado de los republicanos, otros por el lado de los demócratas. Es decir, un país que está colapsando y con la crisis económica y con el crecimiento de China, con el poder militar de la Unión Soviética que no anda exhibiéndolo, sino que lo usa en forma defensiva, mientras el presidente Biden no hace otra cosa que amenazar, insultar y amenazar. Es decir, es un Trump desinflado, pero hace exactamente lo mismo, es una caricatura de Trump. El país está viviendo una crisis profunda. Ahora, esa crisis profunda hasta ahora no es una crisis revolucionaria. No puede pensarse, se pensó en ese momento. Claro, ¿cuál es la diferencia? Bueno, una crisis revolucionaria supone que hay allí una fuerza revolucionaria, que esa fuerza revolucionaria tiene una organización, tiene un programa, tiene propuesta y tiene capacidad de lucha para dar la batalla. Nada de eso pasa en los Estados Unidos. Lo que hay es un caos, un desorden enorme. Hay odios recíprocos, limitaciones de todo tipo. Es posible que de una crisis como esa puede pasar antes incluso de que haya una revolución en Estados Unidos. Lo que puede ocurrir es que haya una secesión otra vez. Hay estados que están llamando a la secesión y hay estados que están imponiendo políticas que casi conducen a la secesión. Republicanos que quieren... el sistema electoral de Estados Unidos no es democrático. Esa es otra de las grandes mentiras. Ese es un sistema donde se gana por colegio, no se gana por voto. Claro, cuando se hizo la elección popular, se aceptó la elección popular, lo más probable es que la elección popular coincida con los colegios.
pero cuando no coincide con los colegios, ganan los colegios, y el que gana en los colegios es el presidente. Hay un cálculo que lo cito yo allí, que ganando de los 59 estados estadounidenses, ganándose 16 estados, que son los más grandes, se logra sin un solo voto popular que el que ganó esos colegios sea presidente. Es decir, los Estados Unidos son una sociedad democrática, si se quiere, abajo. En las cosas pequeñas allí la gente se acostumbró desde la época de la colonia a discutir, a compartir, a hacer muchas cosas, pero el aparato político de los Estados Unidos tiene nada que ver con la democracia. La palabra democracia no se menciona en la Constitución de los Estados Unidos ni una sola vez. Es un Estado republicano, que es otra cosa. La democracia existió en Grecia, en Atenas fundamentalmente, para la minoría masculina que participaba de esa democracia, y era democracia para ellos, tanto en el sentido de que ejercían el poder y después los otros ejercían el poder, y ellos estaban siempre como ciudadanos sin poder negarse a hacer política, porque la política era para todos ellos. Pero los romanos crearon entonces el concepto de república, que no es un concepto griego sino romano, y la república era la combinación basada en Aristóteles con algunas modificaciones de lo que tenían de bueno las tres formas clásicas para evitar que se convirtieran en sus formas malas. Y sobre eso se montó el sistema político de Estados Unidos. Ustedes pueden leer la Constitución. Yo hago un estudio, un análisis ahí bien completo de la Constitución, y después de la Constitución sobre las enmiendas, y después sobre cómo esa Constitución en los Estados Unidos está más magullada que un boxeador peso ligero peleando con un peso pesado. Esa Constitución es una Constitución sobre la cual pasa el poder norteamericano. Los derechos establecidos allí, con el chantaje de que primero ellos cometen actos terroristas. Cuando los actos terroristas se vuelcan contra ellos, como les pasó con Al Qaeda y como les pasó con los talibanes, se vuelcan contra ellos, entonces ellos amenazan al pueblo estadounidense de que tiene que ser protegido de ese terrorismo, y para serlo protegido tienen que quitarle sus derechos. Y en eso están. Eso fue lo que hicieron los dos planes patriotas que que aprobó prácticamente Bush, y que se mantuvieron con Obama, que es uno de los hipócritas más grandes que han pasado por el poder estadounidense. Negro, en el cual con su gobierno mataron más negros que los del gobierno de Bush II. Y en segundo lugar, que se dedicó con los drones que le parecieran que eran la maravilla del siglo, a bombardear bodas y matrimonios civiles en Afganistán. Es decir, verdaderamente los presidentes de Estados Unidos, todos son genocidas. Y no pueden ser de otra manera, porque están ahí para cumplir el poder secreto que maneja Estados Unidos, y lo que cambia entre ellos es el estilo. Unos son más liberales, otros son más simpáticos, unos son más antipáticos, pero en el fondo todos. Y si uno agarra la lista de los más recientes, empezando por Truman, que empezó tirándole 2 bombas atómicas al Japón cuando yo estaba rendido, hasta este personaje desteñido que vive amenazando con bombas nucleares y con misiles a China y a Rusia juntas, porque él cree que todavía están en la época en que los Estados Unidos podían enfrentar a las dos. Nunca hubo esa época, porque si ustedes examinan la historia de los Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial la ganaron los rusos, los comunistas rusos ganaron esa guerra, que tuvieron 28 millones de muertos allí, que enfrentaron a los nazis, los norteamericanos. Prácticamente la población venezolana. Exactamente, la población venezolana, la mitad de los muertos de la guerra. Los Estados Unidos pelearon contra los japoneses, que era su plan, pelear contra los japoneses, no querían pelear contra los alemanes, pero cuando montaron la provocación de Pearl Harbor para tener el pretexto para declararle la guerra al Japón, y se la declararon, los nazis, que estaban aliados con los japoneses y no tenían obligación, le declararon la guerra a Estados Unidos y le complicaron la vida. Pero ellos no pelearon con los nazis, sino al final. Pelearon unos días allí en la costa francesa con la operación del desembarco de 1944, pero de ahí en adelante los nazis se les rendían porque les daba terror que los rusos, a los cuales les habían cometido los crímenes y las violaciones más espantosas,
fueran a dominar Berlín. Y vino una competencia en la cual los rusos les tocó la parte más difícil y la llevaron adelante con Zhukov y llegaron de primeros a Berlín, se montaron en el Reichstag y clavaron la bandera roja, la bandera comunista en el Reichstag. Cuando llegaron los norteamericanos ya era tarde, pero por eso en la Primera Guerra Mundial hay un solo armisticio firmado por toda la fuerza. En la Segunda hubo 3 fines de la guerra. Y el último fue donde llamaron a los rusos. Primero el de los británicos, después el de los norteamericanos, que hasta llamaron a los franceses. De tal manera que el representante alemán, cuando vio un francés, dijo, franceses aus, evidente, también franceses, pero por favor, si nosotros los tenemos ocupados desde 1940, ¿qué hacen esos señores allí? Y finalmente pasaron entonces los rusos y se firmó el 8 de mayo la renuncia, la declaración de paz que había empezado el 1. Okay. De tal manera que esa es la situación. Es decir, los presidentes de los Estados Unidos tienen que asesinar, no pueden hacer otra cosa porque además lo hacen con gusto, por favor. No es que se sienten obligados a hacerlo. Yo no voy a dar una conferencia ahora sobre eso, ni voy a hacer otro libro oral ahora, un libro digital, pero creo que eso da más o menos una idea de lo que quería decir. De todas maneras, yo quisiera, antes de terminar, perdóname, Miguel Ángel. No, adelante, por favor. Es que yo no vine preparado para hacer una exposición sobre el monstruo, porque el monstruo se ha discutido bastante. Yo pensaba que la discusión que íbamos a hacer era sobre salir de la colonia, que fue el libro del... todavía hay tiempo para eso. Eso vamos. Sí. Aquí está, ya vamos para eso. No, está bien. Está bien, pero por eso es que además a mí esta discusión sobre los Estados Unidos, por supuesto que me encanta, me gusta porque puedo discutir con argumentos para llamar la atención. El libro, por supuesto, es un libro que tiene, como siempre, todas las cosas humanas, tiene fallas, tiene limitaciones de tiempo, porque se terminó en una época y los crímenes de los Estados Unidos llenarían otro libro más, pero eso no es culpa mía. En todo caso, ahí está como un instrumento para discutir, para aprender cómo funciona realmente la sociedad estadounidense, cómo se justifican sus crímenes, y eso es un vacío, llena un vacío que nosotros necesitamos llenar y que mientras mejor lo llenemos, más armas tendremos para enfrentar las maniobras, las manipulaciones, las mentiras y las agresiones y bloqueos de Estados Unidos. laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.